Gracias por estar conectados ahora en esta sección donde vamos a aprender a calcular el rendimiento esperado de inversiones y el nivel de riesgo de algunas inversiones o proyectos cuando tenemos escenarios posibles. Lo que tenemos en pantalla son dos empresas, empresa A y empresa B, que tienen unos rendimientos esperados de acuerdo o unos rendimientos en caso de que ocurrieran unos escenarios de acuerdo se muestra en la pantalla. Por ejemplo, si la economía está en auge, la empresa A genera un 110% de rendimiento y la empresa B genera un 20% de rendimiento. Si la economía estuviera en estado normal, la empresa A genera un 22% y la empresa B genera un 16%. En el caso de que la economía cayera en recesión, entonces la empresa A perdería 60% y la empresa B ganaría un 10%. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que ocurran cada uno de esos escenarios? Las posibilidades de que ocurran cada uno de esos escenarios es como se muestra a continuación. Existe un 20% de que la economía esté en auge, existe un 50% de que la economía esté normal y un 30% de que la economía esté en recesión. Obviamente, si sumamos todas estas posibilidades, vamos a tener que el total va a ser 1 porque es el 100% de las alternativas. Es decir, tenemos tres escenarios posibles de la economía y dependiendo cuál sea el escenario que tenga la economía, estas dos empresas que tenemos aquí a modo de ejemplo van a tener uno u otro rendimiento. Ahora bien, ¿cuál sería el rendimiento esperado en caso de que yo invirtiera en una u otra compañía? Vamos a ver. En el caso de la empresa A, tenemos 110, 22 y menos 60, dependiendo del estado de la economía. Y en el caso de la empresa B, tenemos 20, 16 y 10, dependiendo del estado de la economía. Para yo conocer cuál es el rendimiento esperado para cada una de esas empresas, vamos aquí a agregar una columna para la empresa A, poder hacer el cálculo, y vamos entonces a hacer el cálculo de la siguiente manera. Vamos a decir que este es el rendimiento que ocurriría en el caso de que se diera ese escenario. Y aquí en esta columna, entonces vamos a poner aquí cuál sería ese producto. Y el producto no es más que multiplicar la probabilidad por el rendimiento. Probabilidad por rendimiento va a ser el producto. Entonces, aquí ya sabemos que esto es el rendimiento si ocurre el estado de la economía, que ya sabemos que no son más que posibilidades de que ocurriera. Entonces, yo tengo aquí ahora, vamos a calcular para estas empresas cuál sería el rendimiento esperado. Simplemente vamos a multiplicar el rendimiento de si ocurriera el estado por la probabilidad de que ese estado ocurriera. Y vamos a hacer lo mismo con el siguiente estado. Si la economía está normal, multiplicamos, que es el 50% de probabilidad por 22% de rendimiento si ese estado ocurriera. Luego vamos a hacer lo mismo con el tercer estado de la economía. Vamos a multiplicar la probabilidad de que ocurriera por el rendimiento si ocurriera, que en este caso sería una pérdida de 60%. Y ahí tenemos entonces ya el producto para cada escenario y simplemente ahora vamos a sumarlo. ¿Qué significa lo que estamos viendo aquí? Significa que si la economía está en auge, normal, en recesión, tenemos estas probabilidades y estos posibles rendimientos. Pero en el caso de la empresa A, que es la que acabamos de calcular, hemos visto que el rendimiento esperado de yo invertir en esa empresa rondaría el 15%. Y eso es así al nosotros ponderar cada uno de los rendimientos con la probabilidad de que ocurra cada uno de los estados. Vamos a hacer lo mismo con la empresa B, exactamente lo mismo con la empresa B, y en el caso de la empresa B, simplemente vamos a multiplicar nueva vez la probabilidad de que ocurra el escenario
por el rendimiento en caso de que ocurriera ese escenario. Y vamos a repetir exactamente el mismo cálculo para cada uno de los escenarios. Y finalmente vamos también a sumar, y si sumamos aquí, vamos a ver que también en esta empresa el rendimiento esperado sería de un 15%. Ahora bien, ya tenemos lo que sería el rendimiento esperado para cada una de las empresas. Ahora lo que nos queda es, digamos, que identificar cuál sería el nivel de riesgo para cada una de ellas. Saben que el nivel de riesgo en finanzas nosotros lo medimos, o una de las alternativas para medirlo es utilizando la desviación estándar. Y la desviación estándar, básicamente, lo que me va a mí a decir es qué tanta dispersión hay entre los datos mostrados. Vamos a, en este caso, a evaluar qué tanta dispersión hay en el caso de la empresa A y qué tanta dispersión hay en el caso de la empresa B. Y vamos a ver qué nivel de riesgo tiene cada uno de ellos. Entonces, ya sabemos y hemos calculado, vamos a ahora hacer el ejercicio. Voy a poner por aquí, me voy a llevar aquí la empresa A para que lo calculemos en un nuevo cuadro. Y tengo aquí la empresa A y ahora vamos a calcular el nivel de riesgo de esa empresa. ¿Cómo yo calculo el nivel de riesgo de esa empresa? De la siguiente manera. Lo primero es que yo tengo que poner aquí la desviación. La desviación, que es el rendimiento posible menos el rendimiento esperado. Y esa desviación que ahora yo voy a tener, esa desviación vamos a calcularla, como les mencioné, restando el rendimiento posible menos el rendimiento esperado. Es decir, yo voy a decir es igual y voy a decir que el rendimiento posible en el caso de que la economía esté en auge en ese primer renglón, digo 110 menos 15. ¿Y por qué 15? Porque 15 fue el rendimiento esperado que nosotros calculamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente renglón. Es igual 22, que es el rendimiento si ocurriera, rendimiento posible, menos 15, siempre menos el rendimiento esperado, que en este caso es 15. Luego vamos a tomar el último, que es menos 60%, que la empresa perdería, y es igual a menos 60, menos 15 otra vez, que es el rendimiento que nosotros calculamos, que es el rendimiento esperado. Ahora vamos a elevar eso al cuadrado. Vamos a decir ahora, vamos a calcular la diferencia del rendimiento posible menos el rendimiento esperado elevada al cuadrado. Para elevar al cuadrado vamos ahora vamos a elevar al cuadrado diciendo que es igual a esta desviación elevada al cuadrado. Voy a repetir otra vez esta desviación elevada al cuadrado. Recuerden que para elevar una cantidad en Excel lo hacemos con este símbolo que parece una casita hacia arriba, que lo pueden encontrar en el teclado de su computador, pero también pueden ponerlo utilizando Alternate 94. Y voy a hacer exactamente lo mismo para cada uno de los escenarios. Ya una vez yo tengo ahora ese rendimiento, esa diferencia, esa desviación elevada al cuadrado, yo voy ahora a multiplicar, esa, vamos a multiplicar esto por la probabilidad. Vamos a multiplicar eso por la probabilidad. Ese resultado que acabamos de tener aquí lo vamos a multiplicar por la probabilidad de cada escenario. En este caso, por ejemplo, 9025 multiplicado por 0.2. En el caso del segundo, vamos a decir 49 por 0.50 y en el caso del tercero, 5625 multiplicado por 0.3. Y ahí entonces tenemos ya todo lo que son la diferencia de la desviación con el rendimiento esperado.
que es el rendimiento esperado menos el rendimiento posible, elevado al cuadrado, luego lo multiplicamos por la probabilidad. Ahora vamos a sumar cada una de esas cantidades y lo que eso me va a dar a mí, esa cantidad, nosotros le vamos a llamar varianza. Aquí tenemos la varianza. Luego vamos a sacar la raíz de la varianza. Decimos es igual, tomamos la cantidad de la varianza, perdón, escribimos raíz, tomamos la cantidad de la varianza, cerramos paréntesis y ahí tenemos ya calculada la raíz de la varianza. Luego ya tenemos aquí el monto, la cantidad, el porcentaje que se supone va a ser la desviación. Así que vamos a poner aquí desviación. Vamos a escoger esta cantidad y le vamos a colocar un signo de porcentaje. Y ahí yo tengo ya, vamos a dar el formato de por ciento. Y ahí yo tengo ya lo que es la desviación para esta empresa. Es importante que nosotros recordemos que la desviación me dice qué tanto nivel de dispersión hay en los datos y mientras más alta sea la desviación, más riesgo tendrá la empresa. Entonces, ya hemos calculado que para la empresa A el rendimiento esperado es de 15% y que la desviación es de un 59.30% que luce bastante alto. Claro, eso era de suponer, porque cuando vemos los datos aquí de rendimiento, si ocurriera, vemos 110, 22 y menos 60, lo que significa que hay mucha dispersión en los datos. Y si hay mucha dispersión, entonces la desviación va a ser alta, por tanto, el nivel de riesgo va a ser alto. Calculen ahora, si después de haber visto, digamos que este tutorial, yo quisiera que ustedes calculen la desviación para la empresa B. Calculen la desviación para la empresa B y vamos a ver entonces cómo les da esa desviación de esa empresa. Si le da más alta, si le da más baja que la empresa A. Muchísimas gracias. Espero que cada uno pueda ver a su ritmo, a su velocidad, esta explicación para que de esa manera puedan calcular lo que es el rendimiento esperado y el nivel de riesgo cuando tenemos escenarios posibles para una determinada empresa.